El estrés es cualquier amenaza, ya sea potencial o real, a la homeostasis de nuestro cuerpo. Recordemos que la homeostasis se da cuando todas las funciones de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, se encuentran en un completo estado de equilibrio. Algunas veces tenemos factores internos o externos que pueden actuar como desencadenantes para romper con ese equilibrio. Lo bueno es que tenemos a nuestro cuerpo que trata de llevarlo de nuevo a un completo estado de armonía. Entonces, todo aquello que va a romper con ese equilibrio lo vamos a llamar estrés. Ahora, para hablar del estrés necesitamos sí o sí hablar de la principal hormona que está implicada en este proceso, también conocida como hormona del estrés, el cortisol. ¿Dónde se produce el cortisol? Bueno, para entender esto tenemos que hablar un poco sobre el hipotálamo. Este es una estructura nerviosa que se localiza justo por arriba de la hipófisis y que regula todo el sistema nervioso autónomo y el endocrino. Tenemos varios núcleos hipotalámicos. El sitio particular donde se va a producir esta hormona, el cortisol, está en el núcleo paraventricular, así se llama. Cualquier tipo de estrés va a estimular al núcleo paraventricular, el cual va a responder produciendo la hormona liberadora de corticotrofina, que a su vez va a estimular a nivel de la hipófisis la producción de hormonas ACTH o también conocidas como adrenocorticotrofinas. Por último, estas van a viajar a nivel de lo que es la corteza de las glándulas suprarrenales para estimular la esteroidogénesis, que finalmente llevará a la producción de cortisol. El estrés agudo o inmediato está regulado principalmente por el sistema nervioso autónomo. Ahora, el estrés crónico está mediado principalmente por el cortisol. Entonces, tanto el sistema nervioso autónomo como el cortisol van a actuar a nivel del estrés. La diferencia es que uno va a actuar de una forma aguda y el otro de una forma crónica. ¿Qué efectos va a generar el estrés crónico en nuestro cuerpo? Bueno, en primer lugar puede generar una atrofia de la masa cerebral y disminuir su peso. Estos cambios estructurales provocan diferencias en la respuesta al estrés, la cognición y la memoria. Por supuesto que la cantidad y la intensidad de estos cambios son diferentes según el nivel del estrés y la duración del estrés. Sin embargo, el estrés puede causar cambios estructurales a nivel cerebral con efectos a largo plazo en el sistema nervioso. El estrés y la memoria. La memoria es uno de los aspectos funcionales más importantes del sistema nervioso central. Se puede clasificar en tres grandes grupos. Tenemos la memoria sensorial, la memoria a corto plazo y a largo plazo. La memoria a corto plazo depende de las funciones de los lóbulos frontal y temporal, mientras que las funciones de la memoria a largo plazo dependen de la función de grandes áreas del cerebro. Sin embargo, la función total de la memoria y la conversión de la memoria de corto plazo a memoria a largo plazo dependen del hipocampo, un área del cerebro que tiene la mayor cantidad de receptores para los glucocorticoides y a su vez que tiene más alto nivel de respuesta al estrés. También hay que tener en cuenta otra área importante del cerebro, que es la amígdala, que es una estructura muy importante para evaluar las experiencias emocionales de la memoria. Hay estudios que demostraron el efecto del estrés en el proceso de la memoria. Puede causar cambios estructurales o funcionales a nivel del hipocampo, como ser por ejemplo la atrofia o trastornos de la neurogénesis. Asimismo, el estrés crónico y en consecuencia el aumento del cortisol plasmático no solamente provoca una reducción del número de ramas dendríticas o neuronas, sino también va a generar cambios estructurales a nivel de las terminales sinápticas y disminución de la neurogénesis en el tejido del hipocampo. Las altas concentraciones de la hormona del estrés pueden causar trastornos de la memoria producto de la atrofia del hipocampo. De hecho, se demostró que altas concentraciones plasmáticas de corticosteroides durante largos periodos de tiempo pueden causar atrofia del hipocampo, conduciendo a trastornos de la memoria. Además, se observó que las personas con síndrome de Cushing, que es una patología característica
caracterizado por el aumento en la secreción de los glucocorticoides, o las personas que reciben altas dosis de medicamentos corticoides tienen atrofia del hipocampo y trastornos por lo tanto de la memoria. De hecho, se ha sugerido que incluso las dosis terapéuticas comunes de glucocorticoides como la dexametasona pueden causar problemas a nivel de la memoria. Por tanto, existe una relación inversa entre el corticoide o los niveles del cortisol y la memoria, de modo que un aumento en los niveles del cortisol plasmático tras un estrés prolongado conduce a la reducción de la memoria, lo que mejora cuando el nivel del cortisol plasmático disminuye. El estrés no siempre afecta a la memoria. Hay veces que bajo situaciones especiales el estrés puede mejorar la memoria. Entonces tenemos, por ejemplo, una situación de amenaza, una situación difícil en la cual se libera la hormona del estrés, producto de que estamos teniendo esta situación complicada, que va a generar un aumento de la memoria. O por ejemplo, una persona que tiene que rendir un examen escrito importante, esto va a generar una situación de estrés. Esto va a llevar que la persona de alguna forma tenga un aumento de la memoria a corto plazo. En resumen, el efecto del estrés sobre la memoria depende en gran medida del tiempo de exposición al estímulo estresante, y en cuanto al momento del estrés impuesto, la memoria puede mejorar o disminuir. La cognición es otra característica importante de la función cerebral. La cognición significa recepción y percepción de los estímulos recibidos o percibidos y su interpretación, que incluye el aprendizaje, la toma de decisiones, la atención y el juicio. El estrés tiene muchos efectos sobre la cognición que dependen de su intensidad, de la duración, del origen y la magnitud. Al igual que la memoria, la cognición se forma principalmente a nivel del hipocampo, la amígdala y el lóbulo temporal. El efecto neto que tiene el estrés sobre la cognición es propiamente la disminución de esta, y por lo tanto cualquier intento por disminuir el estrés va a aumentar la cognición. El estrés y las funciones del sistema inmune. Las personas expuestas a estrés tienen mayor probabilidad de tener un sistema inmune deteriorado, y como resultado de esto van a tener más posibilidad de enfermarse. El cortisol lo que genera es que disminuye el sistema inmunitario o la respuesta de nuestro sistema inmunitario, es decir, disminuye nuestra defensa. El estrés significa, en palabras sencillas, que yo estoy en un estado de constante lucha. Entonces, si yo estoy en un estado de amenaza permanente, lo que voy a tratar de hacer es redistribuir la energía para mantener las funciones vitales conservadas. Por lo tanto, no voy a tener energía para defenderme. Entonces llega un punto en donde no tengo defensa. Los glucocorticoides liberados por el estrés me llevan básicamente a un estado de inmunosupresión. Entonces voy a tener menos cicatrización o un retraso en la cicatrización y mayor probabilidad de infectarme. Básicamente me quedo sin defensa. En un estudio antiguo en la década de los 1920, los investigadores encontraron que la actividad de los fagocitos en la tuberculosis disminuía cuando se inducía estrés. De hecho, también se sugirió que vivir con estrés aumenta el riesgo de tuberculosis al suprimir a nuestro sistema de defensa. El estrés y la función cardiovascular. Se ha comprobado la existencia de una asociación positiva entre el estrés y la función cardiovascular. Sus efectos resultan inicialmente en un aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la fuerza de contracción, vasodilatación en las arterias de los músculos esqueléticos. Incluso el estrés puede llegar a modular la función de las células de nuestros vasos sanguíneos y aumentar el riesgo de trombosis, es decir, pueden incluso llegar a aumentar el riesgo de una isquemia miocárdica y por lo tanto de un infarto, de un síndrome coronario agudo. El estrés y las complicaciones gastrointestinales. Los efectos del estrés sobre la nutrición y el sistema gastrointestinal se pueden resumir en dos aspectos importantes. Primero, el estrés puede afectar el apetito. Este efecto va a estar relacionado con la participación del área tegumental ventral y la amígdala a través de sus respectivos receptores. En segundo lugar, el estrés afecta la permeabilidad intestinal, la secreción de moco, el ácido estomacal y produce inflamación intestinal. Entonces,
el estrés puede producir alteración de la función intestinal. Muchas enfermedades inflamatorias, como por ejemplo la enfermedad de Crohn y otras enfermedades ulcerativas del tracto gastrointestinal, están asociadas con el estrés. De hecho, el síndrome de intestino irritable, que es una enfermedad de origen inflamatorio, está muy relacionada con el estrés. En este síndrome, lo que genera es un aumento de la motilidad a nivel del intestino grueso. El estrés y el sistema endocrino. Existe una relación muy estrecha entre el estrés y el sistema endocrino. Los glucocorticoides van a generar un aumento de la glucemia, es decir, aumento del azúcar en la sangre por la estimulación de la gluconeogénesis, disminuyendo la actividad de la insulina, lo que lleva a largo plazo la generación de diabetes. Todo esto estrechamente relacionado con la resistencia a la insulina. Por otro lado, el estrés genera una disminución de la actividad osteoblástica, es decir, de la función de que tienen las células productoras de hueso, produciendo un aumento de la actividad osteoclástica, es decir, aumentando la actividad de las células que tienen la capacidad de destruir el hueso. Entonces, lo que va a suceder es que a largo plazo se va a consumir el hueso. Es decir, vamos a tener osteoporosis. En palabras sencillas, el estrés consume el hueso. Entonces, en resumen, el estrés puede tener efectos tanto beneficiosos como perjudiciales. Los efectos positivos del estrés básicamente implican la supervivencia e implican la homeostasis, es decir, nos mantienen bajo equilibrio. Ahora, los efectos nocivos son mucho más importantes debido a su capacidad o su alto potencial de producir enfermedades.